¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios te bendiga. Permíteme compartir un tema en esta hora. El tema se titula Gog y Magog, la última batalla y la soberanía de Dios. Y para eso vamos a basarnos en un pasaje que está en el libro de Ezequiel. Bueno, en realidad son dos capítulos, Ezequiel 38 y 39. Pero permíteme leer un texto que está en el capítulo 38, verso 16, que dice: Subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra, y será al cabo de los días. Gog y Magog representan en realidad una coalición hostil contra Israel en los postreros días. Y este evento es una demostración poderosa del juicio de Dios y su fidelidad hacia su pueblo. Aparece también este nombre en Apocalipsis 20, por lo cual es un tema clave en la escatología. Ezequiel profetiza desde el exilio en Babilonia. Estamos más o menos desde aproximadamente el año 593 hasta el 571 antes de Cristo. Y vemos que en el libro de Ezequiel, en los capítulos 33 hasta el 48, en esta parte o en esta sección se enfocan en la restauración de Israel, ¿no? La restauración espiritual, nacional y escatológica. Y es en este marco en que Gog y Magog aparecen como enemigos finales antes de la gloria futura del pueblo de Dios. Pero ¿quiénes son Gog y quién es Gog y Magog? Bueno, Gog es un líder, no es una nación. Y Magog viene a ser la tierra del norte, posiblemente la zona de Rusia o Eurasia. Y también se habla de una alianza de naciones, ¿no? Donde van a intervenir Persia, que viene a ser el actual Irán, Kush, donde está ubicado ahora Etiopía, Sudán, Fut, se habla de Fut, que viene a ser Libia, Gomer y Togarma, probablemente viene a ser el Asia Menor. Es una coalición hostil contra Israel que vendrá del norte y del oriente. Y Gog es movido por pensamientos malvados, ¿no? Cree que Israel es vulnerable y su labor es entrar a atacar a pueblos que habitan tranquilamente, como dice el pasaje, ¿no? Él desea saquear, desea tomar botín. Entonces es aquí donde entra en escena la intervención divina. Dios interviene con terremotos, con pestilencia, con fuego y confusión. Y las naciones aliadas se destruyen entre sí. Y Dios se glorifica entre las naciones. Y como bien dice allí el pasaje, y sabrán que yo soy Jehová. Es terrible realmente la destrucción que se va a producir. En Ezequiel capítulo 39, versículo 9 hasta el 16, ahí se ve cómo se queman las armas durante 7 años. Y también vemos que se demora más o menos 7 meses en enterrar los muertos o los cuerpos que aparecen. Una limpieza simbólica y real, mostrando que Dios purifica realmente su tierra. Y vemos también en el capítulo 39, versículo 25 hasta el 29, la restauración completa del pueblo, del pueblo de Israel. Dios derrama su espíritu sobre Israel y esta victoria prepara el camino para el reino de la paz. Pero la pregunta siempre es, ¿y cuándo sucederá esta guerra? Bueno, en realidad hay varias interpretaciones escatológicas. Una de ellas, por ejemplo, es que esto va a suceder antes de la tribulación, antes del inicio del periodo de los 7 años. Vemos que Israel vive en paz y vemos también que aquí se ha de manifestar un juicio impactante, aunque no va a ser total. O sea que esto va a suceder antes, bueno, esa es una interpretación, antes del inicio del periodo de los 7 años, antes de la manifestación del anticristo, podríamos decirlo así, también, porque los últimos 7 años viene a ser la semana número 70, de la cual habla Daniel, y que es precisamente la semana de la manifestación del hombre de pecado. Otra interpretación habla de que esto va a suceder durante la gran tribulación. Estamos hablando más o menos de la mitad o cerca del Armagedón, donde vamos a ver allí los juicios de Dios que se han de manifestar.
los juicios de Apocalipsis, ¿no?, que los vemos también trazados en el libro. Otros consideran que esta manifestación o esta guerra de Gog se ha de manifestar después del milenio. Ya estamos hablando ya más o menos de Apocalipsis 20, ¿no?, donde Satanás será suelto. Esto lo vemos en Apocalipsis 20, 7 al 10, donde el diablo será suelto, habrá una rebelión final y, claro, un simbolismo profético. Bueno, en realidad hay tres interpretaciones y muchos estudiosos creen que hay dos eventos distintos, llamados también Gog y Magog. Uno literal, que es el que se manifiesta en el libro de Ezequiel, y hay otro simbólico que se manifiesta en Apocalipsis capítulo 20. Bueno, frente a todo esto, pienso que hay una aplicación espiritual sin duda, ¿no?, porque vemos aquí que Dios tiene el control absoluto de las naciones, y aunque parezca que el mal avanza, Dios es el que marca los límites de los enemigos, Dios es el que protege a su pueblo, Él mismo pelea por Israel y lo vindica ante las naciones. Vemos también la soberanía y la gloria de Dios que serán reconocidas. El juicio no solo castiga, sino que revela también la justicia divina. Y esto nos lleva pues a pensar que tenemos que estar preparados espiritualmente. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos donde las señales escatológicas se están intensificando y es hora de estar firmes en la fe. Claro que sí. Ahora, me llama la atención lo que mencioné hace un momento, lo que dice Apocalipsis 20, ¿no? Porque en Apocalipsis 20 se usa el mismo nombre Gog y Magog. Y la mayoría de estudiosos cree que es un uso simbólico o tipológico. Así como Gog y Magog representaron una gran coalición hostil en Ezequiel, Juan en Apocalipsis usa esos nombres para representar la última rebelión humana contra Dios. No significa que es el mismo evento, sino un patrón repetido, ¿no?, que habla de una rebelión masiva, de una intervención divina y obviamente de la victoria de Dios. ¿Es interesante este estudio? Claro que sí. Y bueno, a manera de conclusión, podríamos decir que la batalla de Gog y Magog de Apocalipsis 20, esto sucede después del milenio, y que es la última rebelión de la humanidad influenciada por el diablo. La guerra de Gog y Magog en Ezequiel, que está mencionada en los capítulos 38 y 39, es un evento distinto, probablemente previo al reino milenial, y muestra la fidelidad de Dios para poder defender al pueblo de Israel. La batalla de Armagedón, como sabemos muy bien, ocurre al final de la tribulación, cuando Cristo regresa para derrotar al anticristo y para establecer su reino. El estudio de Gog y Magog no es solo una lección escatológica, sino también es una invitación a confiar en el gobierno soberano de Dios en medio de un mundo en conflicto. Yo estoy convencido de que Él va a reinar sobre todas las naciones y su pueblo será vindicado por siempre. Nosotros que somos la iglesia del Señor tenemos la esperanza de la segunda venida de Cristo y creemos que Él viene. Aunque no tenemos la fecha exacta, no sabemos el día ni la hora, pues eso no significa de que no venga. Miren, desde que se fue Cristo hasta hoy día han pasado más de 2000 años, pero aún así mantenemos la esperanza de su segunda venida. Y que todos estos acontecimientos, entre los que mencionamos hoy día, Gog y Magog, se han de dar en algún momento en la historia. Y esto no es otra cosa sino que una confirmación más de que el retorno de Cristo está cercano. Como iglesia tenemos que seguir preparándonos, estar siempre vigilando nuestra propia comunión con Dios, pero también cumplir con la misión que el Señor nos ha dado de ir, de llevar el Evangelio a toda criatura para que mucha gente que aún no conoce a Dios pueda experimentar la salvación que es por medio de Jesucristo. Dios te bendiga. En un mundo que cambia cada día, en una generación que busca respuestas, hay preguntas que no podemos ignorar. ¿Qué ocurrirá al final de los tiempos? ¿Estamos viviendo los últimos días? ¿Qué dicen realmente las Escrituras? Descubre las respuestas
en Las Últimas Cosas, el nuevo libro que revela de manera clara y bíblica los eventos escatológicos que darán forma al destino final de la humanidad. Profecías, señales, el cumplimiento del plan de Dios. Un viaje profundo y revelador que transformará tu entendimiento sobre lo que está por venir. Las últimas cosas. Prepárate, el tiempo se acerca. Disponible ahora, adquiérelo y comparte el mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios te bendiga. Permíteme compartir un tema en esta hora. El tema se titula Gog y Magog, la última batalla y la soberanía de Dios. Y para eso vamos a basarnos en un pasaje que está en el libro de Ezequiel. Bueno, en realidad son dos capítulos, Ezequiel 38 y 39. Pero permíteme leer un texto que está en el capítulo 38, verso 16, que dice: subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra, y será al cabo de los días. Gog y Magog representan en realidad una coalición hostil contra Israel en los postreros días. Y este evento es una demostración poderosa del juicio de Dios y su fidelidad hacia su pueblo. Aparece también este nombre en Apocalipsis 20, por lo cual es un tema clave en la escatología. Ezequiel profetiza desde el exilio en Babilonia. Estamos más o menos desde aproximadamente el año 593 hasta el 571 antes de Cristo. Y vemos que en el libro de Ezequiel, en los capítulos 33 hasta el 48, en esta parte o en esta sección se enfocan en la restauración de Israel, ¿no? La restauración espiritual, nacional y escatológica. Y es en este marco en que Gog y Magog aparecen como enemigos finales antes de la gloria futura del pueblo de Dios. Pero ¿quiénes son Gog y quién es Gog y Magog? Bueno, Gog es un líder, no es una nación. Y Magog viene a ser la tierra del norte, posiblemente la zona de Rusia o Eurasia. Y también se habla de una alianza de naciones, ¿no? Donde van a intervenir Persia, que viene a ser el actual Irán, Kush, donde está ubicado ahora Etiopía, Sudán, Fut, se habla de Fut, que viene a ser Libia, Gomer y Togarma, probablemente viene a ser el Asia Menor. Es una coalición hostil contra Israel que vendrá del norte y del oriente. Y Gog es movido por pensamientos malvados, ¿no? Cree que Israel es vulnerable y su labor es entrar a atacar a pueblos que habitan tranquilamente, como dice el pasaje, ¿no? Él desea saquear, desea tomar botín. Entonces es aquí donde entra en escena la intervención divina. Dios interviene con terremotos, con pestilencia, con fuego y confusión. Y las naciones aliadas se destruyen entre sí. Y Dios se glorifica entre las naciones. Y como bien dice allí el pasaje, y sabrán que yo soy Jehová. Es terrible realmente la destrucción que se va a producir. En Ezequiel capítulo 39, versículo 9 hasta el 16, ahí se ve cómo se queman las armas durante 7 años. Y también vemos que se demora más o menos 7 meses en enterrar los muertos o los cuerpos que aparecen. Una limpieza simbólica y real, mostrando que Dios purifica realmente su tierra. Y vemos también en el capítulo 39, versículo 25 hasta el 29, la restauración completa del pueblo, del pueblo de Israel. Dios derrama su espíritu sobre Israel,
y esta victoria prepara el camino para el reino de la paz. Pero la pregunta siempre es, ¿y cuándo sucederá esta guerra? Bueno, en realidad hay varias interpretaciones escatológicas. Una de ellas, por ejemplo, es que esto va a suceder antes de la tribulación, antes del inicio del periodo de los 7 años. Vemos que Israel vive en paz y vemos también que aquí se ha de manifestar un juicio impactante, aunque no va a ser total. O sea que esto va a suceder antes, bueno, esa es una interpretación, antes del inicio del periodo de los 7 años, antes de la manifestación del anticristo, podríamos decirlo así, también, porque los últimos 7 años viene a ser la semana número 70, de la cual habla Daniel, y que es precisamente la semana de la manifestación del hombre de pecado. Otra interpretación habla de que esto va a suceder durante la gran tribulación. Estamos hablando más o menos de la mitad o cerca del Armagedón, donde vamos a ver allí los juicios de Dios que se han de manifestar, los juicios de Apocalipsis, ¿no?, que los vemos también trazados en el libro. Otros consideran que esta manifestación o esta guerra de Gog se ha de manifestar después del milenio. Ya estamos hablando ya más o menos de Apocalipsis 20, ¿no?, donde Satanás será suelto. Esto lo vemos en Apocalipsis 27 al 10, donde el diablo será suelto, habrá una rebelión final y, claro, un simbolismo profético. Bueno, en realidad hay 3 interpretaciones y muchos estudiosos creen que hay 2 eventos distintos, llamados también Gog y Magog. Uno literal, que es el que se manifiesta en el libro de Ezequiel, y hay otro simbólico que se manifiesta en Apocalipsis capítulo 20. Bueno, frente a todo esto, pienso que hay una aplicación espiritual sin duda, ¿no?, porque vemos aquí que Dios tiene el control absoluto de las naciones, y aunque parezca que el mal avanza, Dios es el que marca los límites de los enemigos, Dios es el que protege a su pueblo, Él mismo pelea por Israel y lo vindica ante las naciones. Vemos también la soberanía y la gloria de Dios que serán reconocidas. El juicio no solo castiga, sino que revela también la justicia divina. Y esto nos lleva pues a pensar que tenemos que estar preparados espiritualmente. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos donde las señales escatológicas se están intensificando y es hora de estar firmes en la fe. Claro que sí. Ahora, me llama la atención lo que mencioné hace un momento, lo que dice Apocalipsis 20, ¿no? Porque en Apocalipsis 20 se usa el mismo nombre Gog y Magog. Y la mayoría de estudiosos cree que es un uso simbólico o tipológico. Así como Gog y Magog representaron una gran coalición hostil en Ezequiel, Juan en Apocalipsis usa esos nombres para representar la última rebelión humana contra Dios. No significa que es el mismo evento, sino un patrón repetido, ¿no?, que habla de una rebelión masiva, de una intervención divina y obviamente de la victoria de Dios. ¿Es interesante este estudio? Claro que sí. Y bueno, a manera de conclusión, podríamos decir que la batalla de Gog y Magog de Apocalipsis 20, esto sucede después del milenio, y que es la última rebelión de la humanidad influenciada por el diablo. La guerra de Gog y Magog en Ezequiel, que está mencionada en los capítulos 38 y 39, es un evento distinto, probablemente previo al reino milenial, y muestra la fidelidad de Dios para poder defender al pueblo de Israel. La batalla de Armagedón, como sabemos muy bien, ocurre al final de la tribulación, cuando Cristo regresa para derrotar al anticristo y para establecer su reino. El estudio de Gog y Magog no es solo una lección escatológica, sino también es una invitación a confiar en el gobierno soberano de Dios en medio de un mundo en conflicto. Yo estoy convencido de que Él va a reinar sobre todas las naciones y su pueblo será vindicado por siempre. Nosotros que somos la iglesia del Señor tenemos la esperanza de la segunda venida de Cristo y creemos que Él viene. Aunque no tenemos la fecha exacta, no sabemos el día ni la hora,
pues eso no significa de que no venga. Miren, desde que se fue Cristo hasta hoy día han pasado más de 2000 años, pero aún así mantenemos la esperanza de su segunda venida. Y que todos estos acontecimientos, entre los que mencionamos hoy día, Gog y Magog, se han de dar en algún momento en la historia. Y esto no es otra cosa sino que una confirmación más de que el retorno de Cristo está cercano. Como iglesia tenemos que seguir preparándonos, estar siempre vigilando nuestra propia comunión con Dios, pero también cumplir con la misión que el Señor nos ha dado de ir, de llevar el Evangelio a toda criatura para que mucha gente que aún no conoce a Dios pueda experimentar la salvación que es por medio de Jesucristo. Dios te bendiga. En un mundo que cambia cada día, en una generación que busca respuestas, hay preguntas que no podemos ignorar. ¿Qué ocurrirá al final de los tiempos? ¿Estamos viviendo los últimos días? ¿Qué dicen realmente las Escrituras? Descubre las respuestas en Las Últimas Cosas, el nuevo libro que revela de manera clara y bíblica los eventos escatológicos que darán forma al destino final de la humanidad. Profecías, señales, el cumplimiento del plan de Dios. Un viaje profundo y revelador que transformará tu entendimiento sobre lo que está por venir. Las Últimas Cosas. Prepárate, el tiempo se acerca. Disponible ahora, adquiérelo y comparte el mensaje.